El draft 2020 de la NBA será uno muy diferente al resto. La pandemia que está viviendo el mundo no le ha permitido a las franquicias realizar los trabajos previos a la ceremonia y tendrán que seleccionar de acuerdo a lo que vieron hace varios meses, con todo lo que eso implica. Pero más allá de las consideraciones globales y de las estrellas que ya han sido mencionadas para los primeros 3 puestos, hay un jugador que creo que emerge como uno de los más interesantes de esta camada. Deni Avdija. ¿No lo conoces? ¿Querés saber por qué se presenta como un gran proyecto? Es hora de analizarlo. Anthony Edwards, James Wiseman y LaMelo Ball han acaparado todas las luces en estos últimos meses y se establecieron como los jóvenes con más prensa en lo que respecta a esta edición del draft 2020. Sin embargo, Deni Avdija se ha abierto un lugar en ese podio a base de talento, trabajo y gran rendimiento en Europa. Con el paso del tiempo, la NBA ha destrozado esas barreras que les impedía a los extranjeros ser tenidos en cuenta al mismo nivel que los estadounidenses. No obstante, todavía existen resabios de aquellos tiempos que han hecho que, por ejemplo, el prospecto más interesante de los últimos 10 años cayera al puesto 3 por detrás de DeAndre Ayton y Marvin Bagley. Con eso tendrá que convivir el israelí, que inició su carrera en el Maccabi Tel Aviv y llegará a la liga sin pasar por la NCAA o ser muy conocido en el mundo norteamericano. Pero, ¿por qué es tan bueno? Lo que más destaca al alero es su versatilidad. Mide 2,6 metros, pesa más de 100 kilos y aún así se mueve y maneja las virtudes de un perimetral. Deni no es explosivo ni atlético en el sentido que la NBA suele festejar, pero tiene algo que se valora más que nunca en el estilo actual: las destrezas necesarias como para poder manejar el balón sin problemas, crear ofensivamente para él y los demás y servir como amenaza tanto por su técnica como por su tamaño. ¿Qué le permite esto? Oficiar como el generador primario en muchas ocasiones y en tantas otras ser ese backup en la creación que necesita el base del equipo. Lo que actualmente se conoce como un point forward, aquel que no sufre a la hora de manejar los hilos de la ofensiva y que es tan necesario en la NBA de hoy. Es muy interesante cómo encuentra al hombre libre tras penetraciones y mejorará considerablemente en ese aspecto en una liga como la estadounidense. Sí, sus números tal vez no sean impresionantes, pero el potencial y el talento van mucho más allá de eso y muy probablemente estos se expandan si llega a una franquicia en la que encuentre ese rol. Pero la capacidad creativa de Avdija es apenas uno de sus complementos. Quizás su característica más dominante tiene que ver con el impacto que puede generar en transición. Su fortaleza física y su manejo del balón le permiten correr la cancha de costa a costa sin dificultades, pero también ha demostrado tener una gran noción a la hora de llenar los espacios. Sería un fit perfecto para cualquier equipo que se precie de correr la cancha y de basar su ataque en las transiciones ofensivas. En Maccabi también evolucionó notablemente a la hora de jugar sin balón y conseguir ser productivo en tiros a pie firme desde las esquinas. Promedió 47% de acierto en esos lugares del campo y se exhibe como un jugador concentrado y con un umbral de mejora muy alto por su buena mecánica. Como verán, la condición que más destaca Avdija es su inteligencia. Eso le da la posibilidad también de elegir muy bien sus tiros. Sabe que domina cuando logra correr, así como también cuando puede desprenderse de la marca y llegar a las cercanías del aro, en donde no suele fallar. Por eso, no se enrosca con los lanzamientos que pueden causarle problemas hasta que los desbloquea completamente. Corta bien hacia el canasto y además utiliza sus virtudes físicas para sacar ventaja. Lleva defensores perimetrales hacia adentro y los postea, mientras que ataca grandotes con su velocidad y manejo. Deberá mejorar en su eficacia en ciertos lugares de la cancha, principalmente en los triples sobre el eje, pero esa facilidad para ver cuál es el recurso que más le puede servir y utilizarlo en el momento preciso es vital en una competencia que está cargada de grandes atletas y en la que algunos deben sobrevivir
subir por su cabeza. Algo que seguramente le daría la chance de dar un salto superior en su juego ofensivo es mejorar su porcentaje de tiros libres. Nada que no pueda pulirse con horas de trabajo, pero sin dudas es una condición excluyente para que brille en la liga. ¿Qué hay de su defensa? Aquí hay que hacer dos consideraciones. Primero, que la potencia y la poca explosividad de Avdija tal vez le jueguen en contra ante los prototipos de la NBA que se caracterizan por todo ello. Probablemente sufra esa transición y deba adaptarse. Segundo, que a diferencia de muchos jóvenes es un jugador muy comprometido con el costado defensivo y no suele despistarse en ese rubro. Protege muy bien el aro por su altura y envergadura. Es disciplinado a la hora de defender internos y tiene el potencial para ser un buen defensor perimetral. Entiende cuándo debe realizar ayudas y es un excelente reboteador. Todavía no ha comprendido cómo sacarle todo el provecho posible a su tamaño a la hora de someter a sus rivales en defensa. Pero entonces, ¿a qué equipos le convendría optar por Deni Avdija? Simple, a aquellos que necesiten una pieza que no tenga problemas en impactar ya mismo y que busquen un jugador que pueda ser importante en varios aspectos del juego. Golden State Warriors es quizás la opción más clara. Al mismo tiempo, sería interesante verlo en una franquicia como Chicago Bulls, en la que puede foguearse y evolucionar dentro de un núcleo joven que promete. El israelí será seleccionado en el top 10 si nada raro sucede, y la institución que decida elegirlo se llevará a un joven de 19 años que tiene un potencial por el que vale la pena apostar, algo que tal vez lo convierta en el prospecto más interesante de este draft.